Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad voy a realizar la práctica de capacitancia. Para eso, para realizar la práctica voy a utilizar un condensador, un capacitor, ¿sí?, de placas paralelas, ¿sí?, que se puede variar la distancia entre ellas. Un electrómetro que se usa para medir voltaje con poca carga, con muy poca carga, se puede ver el voltaje, ¿sí?, la diferencia de potencial entre las placas, y un generador de voltaje, una fuente de voltaje, la cual la vamos a utilizar con 30 voltios, ¿sí? Entonces, lo primero que debo realizar es colocar las placas paralelas entre ellas a una distancia de solamente 2 milímetros. Bueno, para realizar la parte A del práctico, lo primero que hago es que la diferencia de potencial entre las placas sea de 0 voltios. Para eso las cortocircuito, ¿sí? Luego cargo la distancia entre las placas ahora es de 2 milímetros. Luego cargo una de las placas del condensador, la cargo a 30 voltios, ¿sí?, y llevo dicha placa a 8 centímetros de distancia. Ahí tenemos unos 56 voltios, ¿sí? Luego a 7 centímetros, 51 voltios, a 6 centímetros, 50 voltios, a 5 centímetros, también 50 voltios, a 4 centímetros, 49 voltios, a 3, 48 voltios, a 2, 47 voltios, a 1, 42 voltios, 5 milímetros, ¿sí?, 35 voltios, y 3 milímetros tenemos unos 23 voltios. Bueno, para la segunda parte, la parte B del práctico, lo que voy a hacer es introducir un dieléctrico, ¿sí? Voy a utilizar un libro de 1 centímetro de grosor, ¿sí? Voy a poner las placas entre ellas a una separación de 2 milímetros, cortocircuito, genero un cortocircuito para que la diferencia potencial entre ellas sea de 0 voltios, ¿sí?, y cargo una de ellas con 30 voltios, ¿sí? Cargo unas placas con 30 voltios, lo llevo a 8 centímetros, me fijo 68, es la diferencia de potencial, ¿sí?, pongo el dieléctrico y ahí ven que obtengo 63 voltios. Saco el dieléctrico, pongo a 7 centímetros, ¿sí?, pongo el dieléctrico de vuelta, ¿sí?, tenemos 60 voltios y sin el dieléctrico 63. A 6 centímetros pongo el dieléctrico, ¿sí?, tengo 58 voltios, sin el dieléctrico 62. A 5 centímetros coloco el dieléctrico, ¿sí?, 57 voltios, y sin el dieléctrico 60. A 4 centímetros, sin el dieléctrico 59 voltios, con el dieléctrico 54. A 3 centímetros tengo 57 voltios y sin el dieléctrico, con el dieléctrico estamos en 45 voltios. Bueno, 50 voltios. En este caso voy a usar una placa, ¿sí?, una placa más o menos de 1 centímetro de espesor. Coloco las placas del capacitor a 2 milímetros, las cortocircuito, ¿sí?, para que el voltaje, la diferencia potencial entre ellas sea de 0 voltios.
Cargo una de ellas, la cargo con 30 voltios. La ubico a 8 centímetros. ¿Sí? Ven, ahí tenemos una diferencia potencial de 56. Coloco el dieléctrico y obtengo 50 de diferencia potencial. Lo llevo a 7 centímetros, tengo una diferencia de potencial de 52, coloco el dieléctrico y obtengo una diferencia potencial de 48. Saco la placa, lo llevo a 6 centímetros, tengo una diferencia potencial de 51, coloco la placa y ahí 47 voltios. Saco la placa de vuelta, lo llevo a 5 centímetros con una diferencia de potencial de 50, coloco la placa y tengo unos 46 voltios de diferencia potencial. Lo llevo a 4 centímetros, 50 voltios y 45, 46 la diferencia potencial entre ellas. A 3 centímetros, ¿sí? 48 voltios y 40 voltios la diferencia potencial. Ya toqué las placas. Bueno, por acá terminamos la sesión del experimento, la práctica del día de hoy.